Hola, buenos días. Estamos en la sesión 150 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de Ted Beatty y de Israel Solares sobre redes de ingenieros en la minería. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, les voy a presentar a nuestros dos presentadores del día de hoy. Segundito. Listo. Ted Beatty es profesor de la Universidad de Notre Dame. Tiene un doctorado en historia por la Universidad de Stanford. Fue director del Kellogg Institute for International Studies y decano asociado de la Keough School for Global Affairs, ambas en la Universidad de Notre Dame. Su libro, que es muy conocido acá en México, Technology and the Research for Progress in Modern Mexico, ganó el premio Frederick Katz al mejor libro en América Latina y el Caribe por la American Historical Society. Actualmente es codirector del proyecto Blueprint for Modernity, financiado por la National Science Foundation, junto con Israel Solares. El proyecto examina la historia global de la ingeniería entre 1870 y 1930. Bienvenido, Ted. Israel Solares es licenciado y maestro en Economía por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Su libro Underground Leviatán está por publicarse en 2024 por la Universidad de Nevada. Eh, Estudia las relaciones económicas, políticas y ambientales entre diversas comunidades mediadas por una empresa transnacional, la United States Company. Desde 2020 dirige el proyecto Blueprint for Modernity junto con Ted Beatty, explorando las conexiones globales de ingenieros entre 1870 y 1930, con especial énfasis en el sector extractivo. Bienvenido, Israel, y muchas gracias a ambos por su presentación. Así que les doy la palabra. Adelante, por favor. ¿Podemos compartir pantalla? Sí. Ok, perfecto. Okay. Yo la comparto. Sí, funciona. Bueno, entonces, muchas gracias para la invitación de estar aquí con ustedes. Es un gran placer estar aquí virtualmente. Tal vez mejor si estoy en México, pero virtualmente sí funciona para esto y muchas gracias. Y si me permite, tenemos la presentación, el paper y la presentación de hoy preparado en inglés, y si me permite, yo voy a empezar en inglés y podemos cambiar entre Israel y yo, pero yo voy a empezar con la historia del asunto, con la historia de nuestro tema en inglés, y entonces continuar. The topic today is really the diffusion of technology in the global mining industry. This project we've started began with observations that we made each in our previous projects. Israel's project with the United States Mining Company, working in Pachuca and the US West and Alaska, and mine in the History of Technology project in my previous book. And in that previous work, we both were working in the mining sector, and we both observed engineers in the archives every place, engineers from Mexico, from the United States, from Germany, from Great Britain. And they were everywhere in the archives, and they were constantly moving, and they were constantly talking to each other. They were constantly in conversation, face-to-face conversation and virtual conversation through the pages of technical journals and in other forums. And so as Israel and I started talking with each other 3 years ago about these engineers and what they were doing and how to understand them, we launched on this project, which is trying to put together a global history of engineers and the networks they formed across
corporate boundaries, across national boundaries, across imperial boundaries. And so this piece of the project, this particular topic, looks at the role that engineering networks played in the global diffusion of a particular technique in mineral refining. And so that technique is the use of cyanide, the cyanidation process, in refining gold and to some extent silver ores in the global mining industry. As you probably know, since the 16th century, the globally dominant method for refining gold ores was the mercury amalgamation process, the patio process, as it was known in Mexico, that was developed in the 16th century in Mexico and became the global standard for gold refining across most of the world's mining districts for 3 centuries until the late 19th century, when global gold mining, as well as the mining of other metals, began to run up against declining yields as the easily recoverable, easily refinable ores were largely exhausted in districts across the world, and mines were going deeper, getting more complex, more recalcitrant ores that were no longer economical to mine, refine using the standard techniques. So there was a search, really a global search going on for economical ways, new techniques, new technologies to profitably refine gold, silver, and industrial metals in a much larger scale during this time of industrial expansion, late 19th century. So the MacArthur Forest Project, Israel, Yeah. La Próxima. The MacArthur Forest Project process was developed by a couple scientists working in Glasgow, Scotland in the late 1880s. And they were experimenting to solve this industrial problem, experimenting with the use of different kinds of sodium and potassium cyanide solutions to determine a way to profitably refine low-value gold-bearing ore. And they patented this process in 1886, 1887 in Britain, and then the company that their funders, their financiers set up, took patents in the United States, Mexico, and globally over the next few years. As it was initially instigated in mining districts, the yield proved very successful. Pushed total yields on gold-bearing ores from the 55% range that was common in the mercury amalgamation, the patio process, to over 90%. So it really it introduced a method to mass produce low-value ores and make that profitable for firms. Between 1890, when the process was first innovated in a mining district, to 1900, world gold production doubled, and then doubled again by 1910. So it really inaugurated a dramatic expansion in world gold production. I should say also, in Mexico, one of its important implications for Mexico is that shortly after 1900, it was adapted to silver-bearing ores and was used very profitably in the silver districts in Mexico as well. That's a somewhat separate story. Israel? So what we've done, we have 2 databases that we've really used to build this project. One is a database that is extracted from corporate directories like the one you see here. This is a corporate directory published repeatedly in a number of years before and after the turn of the century in London. It contained notices like you see on the left side of the page on mining and metallurgical companies doing business all around the world. This was a London publication. We also have a publication from the United States, Denver, and then New York City that covered much of the US-based and US-financed mining sector around the world. So we really have a glimpse at the global mining, most of the major global mining districts through these
corporate directories. And so we built a database that has the moment at which notes the adoption of the cyanide process by mining firms around the world. We can match that information on company location, mining location, and technology process with our separate database of engineers. We've built a database of over 120,000 engineers working globally between 1870 and 1920, also extracted from sources like these, alumni, university alumni sources, association, professional association membership lists, and corporate directories like these, a database of 120,000 engineers. So we have these two data sets, one of tens of thousands of engineers working globally and their employers, and then one of corporations and the technology they used and their places of location around the world. And we can match and connect engineers with technology adoption between these two data sets. And that's what really makes this paper possible. So there are a number of reasons why we might have expected the adoption and diffusion of the cyanide process to be relatively slow, or at least come up against obstacles in a classic sort of technology transfer or technology diffusion process. Amalgamation was still a useful technique, especially in higher grade oxidized ores that still characterized mining districts around the world. Moreover, the adoption of cyanide itself was no simple process. The plants were to establish the process in a particular mine site, in a particular refinery, was a massive undertaking requiring new technologies at virtually every stage of the process. The cyanide process itself was one component, the chemical mixing of a dilute potassium or sodium cyanide solution in a big tank of finely pulverized ore. But to get to that point, the grinders, the stamp mills, the grinders, the tube mills, the agitation equipment, and then the downstream machinery, all of that had to be readapted, redeveloped in the transition from the amalgamation process to the cyanidation process. So installing the plant was a relatively significant capital-intensive undertaking. And it varied across companies, it varied across firms in world mining districts. So let's, Israel, go to the next slide. Yeah, so, but what we see, I mean, despite this, possible limits to adoption and of the technology, we see a very rapid diffusion of cyanidation. Basically, within 30 years, it completely replaces amalgamation. You can even shorten that period to 10 years. And not also, it's not only replacement, but also it allowed the exploitation of new deposits that were impossible with the use of amalgamation. So it both replaced like traditional silver and gold districts like Pachuca, but also in Africa, in the West. It replaced amalgamation. They had to replace the whole plant, as Ted said, but also it allowed the exploitation of other ores and that were completely inaccessible before. I mean, in terms of chemistry, not necessarily the shafts, right? Like how deep they were, but and it basically allows industrial mining, what we call now industrial mining, non-selective mining. There is not a lot of selection. They basically just take a lot of rocks into the process. And another thing that interests us, and also, I mean, that's how we got to the project, is there were several engineers that were talking about the cyanidation. That's part of Ted's book. These engineers were talking in Engineering and Mining Journal, this professional journal
of mining engineers. That's very old. They were talking about different places of the world and the adoption cyanidation. So this is authors of AMJ that have several locations and that they talk about cyanidation. So you already can see that there is a connection that is both through codified knowledge, through the journal that they are sharing this technology, these notes, and another one that is people moving. So, but how quick the cyanidation replaced amalgamation? Very, very quick. As we told you, this is a typical S-shaped curve of adoption, right, against amalgamation. So you can see that still by the early 1890s, all of the firms used amalgamation. And by really 1920, it's a minority, a very small percentage of firms that report this these catalogs. We have a pretty extensive, that's one of the good parts of using the catalog. It allows us to trace more or less 50 years of history of mining through a single source. So very little, very few firms use amalgamation by the end of the period. And really the quickest, I mean, the highest adoption and diffusion was in the last 5 years of the 19th century and the first 10 years of the 20th century. The question is why. Yeah, the question is why. So how do we explain, not only how do we explain the macro story of the almost complete replacement of amalgamation with cyanide? That's pretty clear given the economics of the two processes. What we really want to do is explain the interior pattern of which firms are able to adopt at what time, and how does adoption happen so quickly. And really there are two, if we think about our ex-ante expectations on this, we might think of it in two different ways. On one hand, if we think about the basis of the new technology, the cyanidation process, as a form of codified knowledge that's present in dozens and dozens of editions of textbooks that are circulating globally in the 1890s and 1900s. And it's also replicated in professional journal articles that are being published in weekly editions, week after week, month after month, in the United States, in Britain, in Mexico, in South Africa, in Japan, in China, all around the world. The codified knowledge about the cyanidation process is being written, is being published, is being circulated, and is being read really globally. So there's a very rapid global diffusion of very detailed descriptions, essentially blueprints and textbook style descriptions of the process. So we know that's there. We know that engineers are moving. We can trace their movement. We have a separate paper, or a portion of a separate paper, in which we really are able to map, geolocate. We've got a sense of it in the previous slide, the mobility of mining and metallurgical engineers in a global environment. And then finally, the patent system I mentioned earlier, but the proprietary company of the new McArthur-Forrest cyanidation process takes patents globally, and the patents become one vehicle, not the only one, but one vehicle for the dissemination and licensing of the technology. So these are all reasons we might expect the adoption to happen relatively rapidly, and diffusion to happen rapidly around the world. On the other hand, there are good reasons why we might expect obstacles to adoption to have been significant. The primary one really is the importance of tacit knowledge. If the free diffusion argument emphasizes codified knowledge, the restricted diffusion argument emphasizes the importance of tacit knowledge. Mineral ores are different in every single location, often within one location. Different veins, different levels, different depths vary in their chemical processes. The cyanidation process, as a chemical process, it relies heavily on adapting different aspects of the process, the
particular solution of potassium or sodium cyanide, its particular concentration level, the way in which the ore is ground, the degree of fineness to which it's ground, the way in which it's agitated in the tanks, the time during which it's agitated, all these different variables in the process make a difference in whether the yield rates will be above 90% or below 70%. And make a difference whether the mining activity will be profitable or not. And getting those details right, we learned ultimately requires tacit knowledge, or this is the argument of this hypothesis, the restricted diffusion hypothesis here. So tacit knowledge is central. As we noted earlier, these are expensive operations. We'd expect capital constraints to play a significant role in limiting diffusion. The cyanide process was developed to apply to gold-bearing ores. It took significant time and effort to adapt it to silver. I tell that story in the technology book, and even that was a 3, 4, 5, 6 year process in Mexico. And then patent systems, as well as not only made the circulation of knowledge about the system available and possible, but also constrained in requiring licensing contracts and requiring royalty payments, and in generating quite a number of court cases in the United States, in Australia, in Mexico, and elsewhere, hindered the diffusion of the process. So there's reasons why we might expect either rapid diffusion or very restricted, constrained diffusion, and that's what we want to test using our data. What allows us the catalog that we use is to have several characteristics of the firms, not all the characteristics all the time. But we do have information about location, some of their staff, in particular in higher management. I mean, the years, obviously, we have a timeline. And we also, I mean, the locations allows us to play with several variables at the same time. So what we did is these logistical plots as well, that they trace the probability of use of cyanidation with several variables. So probability, that means if it's 1, it's adopted, and if it's 0, it's not adopted. So as you can see, I mean, there is the observations are either 1 or 0, right? Either adopted or not adopted. But you can see we can make a prediction of how much, I mean, basically how it changes if with the next variable, with another variable, that adoption. And we use, in this case, time, basically thinking that once a technology is adopted and it becomes kind of mainstream in the mining engineering world, more people are able to adopt it. So we will think that time will increase adoption within firms. And actually, that is the plot to your upper right. You can see that after more time of invention, there is more probability of use by the firms. So what about distance? We have 2 distance plots here. One is distance from previous adopters, and one is distance from places where there is already a talk about the use of cyanidation. Now we can trace that through this Engineering and Mining Journal. Basically, I mean, a company either adopts or not, but the Engineering and Mining Journal tells about experiments in some place, someone is analyzing if it can be done, failed attempts to do so, and so on. So that it gives us a little bit of a preview of what's going on in different places. And we use that. And basically, in both plots, you can see that the longer the distance, the less viable adoption is. There is another factor here, that is mineralizations. Obviously, once a technology, like in Mexico, once the silver ores can be exploited through cyanidation in El Oro, then that technology with some changes can be used in Pachuca as well. So there is a distance also measures that more material reality of the earth. And
finally, the probability of engineers employed. It's just another that we're interested on. Like if the company has more engineers in their staff, especially in their upper management, do they adopt more quickly than others? And you can see that's the plot to your lower left. And it so happens. And we did some regressions with several variables. We started with engineers. I mean, we didn't start with several variations, but as you can see, there is engineers, distance from previous adopters, distance from engineering and journal locations that talk about cyanidation, time, Commonwealth, basically if they are part of the British Empire or not. I mean, thinking that the British Empire was this big force in the mining world in those years. So if there is kind of like an intra-imperial circulation, and how important that intra-imperial circulation of knowledge is, and capital. And then we calculate with several variations of this same model. As you can see, engineers is one of the variables that stays, it's significant, it's statistically significant in all the different models that we tried. Another that is significant in all of them is distance from previous adopters. So this distance that both measures how ores could be similar, but also distance prevents or some in the infrastructure that allows one company to adopt might be applied to a near operation. Distance from EMJ locations, it's significant in some. It loses significance after we add more variables. Time is significant, but not in the last model. So and they all have, as you can see, they all have the predicted sign, the normal, what we would expect, right? So the more distance there is less probability of adoption. But the more time it goes by, there is more probability of adoption, right? And Commonwealth is really doesn't play a big role in this explanation. And finally, capital either. Capital apparently was not important or not as important as these other variables in the adoption of cyanidation. This can be explained also because some big, very, very big firms at the beginning of the period used amalgamation, right? They had a lot of capital, and actually smaller plants could adopt cyanidation, though in the same scale, but with lower capital. But anyway. So yes, so what the results that Israel just ran through suggest to us is that the networks of connections are critical to the adoption process, and that is that the ability of firms to access tacit knowledge. We know that they can access codified knowledge through texts and technical journals, but this suggests that their ability to access tacit knowledge embodied in highly mobile professional engineers is likely the key to the adoption process. So that's what we want to look at more in the next couple slides before we conclude. We want to look at this, the mobility, the role that mobile engineers play in this dynamic network that we set up with, where the organizations themselves, the firms, are the nodes in the network. The individuals are the thing that is connecting the organizations one with the other and enabling an organization, a firm, a corporation that is interested in adopting to access the tacit knowledge that a previous adopter has. And that it does so through the movement, essentially hiring away an engineer from a previous adopter. So we want to look at that in this network analysis in the next couple slides. So a network, as Ted explained, it's our network. The nodes, the little points, the dots are firms, and if an engineer moves from one organization to another one, that represents a line, right? An edge. And so a network it's static. It's usually like a stamp of time, like a photograph of a social process. But this network changed over time.
and you can see in this plot the networking time of these firms changing, exchanging staff, or like staff that is moving from one firm to the other, these corporations that we have traced. It changes over time in the use of cyanidation. These are firms that are involved in the silver and gold business. And you can see that it's a smaller, more concentrated network before 93, and then it expands in the last decade of the 19th century, and expands again in the first decade of the 20th century, and then it kind of becomes stable, right? So this means that there is more nodes, more firms coming in, and there is more interaction between them. And how does this interaction works? I mean, part of it is engineers in particular that have experience using cyanidation in a different company might be hired by a new company that wants to adopt cyanidation, right? Or wants to make a modification on their process. So that's also how these networks work. And engineers really are the main point of our argument. Engineers appear as being the most significant variable that affected the adoption of cyanidation or the employment of engineers. And these engineers are creating a network within firms. These engineers, if you see how engineers move from one location to another, I mean, you can see this really within cyanidation, how fast they're moving in different parts of the world, from Australia, Europe, North America, Australia, Africa, and South America. And what we and each one, I want to go back. Each one of these nodes has a centrality score. That means basically measures how popular they are, how many edges, how many lines connect them to others, right? There are different ways of measuring the centrality scores, but we used to, and we want to see how, in particular, firms that adopt cyanidation, how this score changes over time. And this is the DID that we present at the end of the paper, at the end of this presentation. That is how the interaction in this engineering connected world, this network world, is affected, or how it affects the use of cyanidation, how cyanidation affects it. So this is the DID, networks and time of adoption of the MacArthur Force process. And as you can see, treatment in this, the DID is this kind of way of making control groups in non-experimental situations and give it a treatment. In this case will be the adoption of cyanidation. That is the time to treatment that you see on the x-axis, and then is the on the y-axis is the normalized degree, which is a centrality score, and the eigencentrality score as well. And you can see that after or in the years previous, in the years before the adoption of cyanidation, the firms, in particular in the 5 years before the use of cyanidation, they start to become more important in the network. This means that they're building engineering capacity into their staff to be able to adopt cyanidation. And then after the adoption of the cyanidation, this is also interesting, the centrality of the firm keeps growing in the next 5 years, more or less. And this really is representing that once an engineer has proven that he can lead, or he has been part of a team that adopted cyanidation in one firm, that becomes more attractive to other firms to hire him or hire him. This is basically all male, and then that increases actually the connectivity of the first firm that employed him, and then it goes up, and then it starts decreasing this after more or less 5 years. So this is part of how these networks of expertise and technology of engineers affect this technological diffusion more than other factors. And just to conclude, so there are several hypotheses that we can explain
why this happens. Okay. Yeah, and just in conclusion here, what we have are really some suggestions from this evidence and that need to be pushed and examined and tested further. But first, it seems clear to us that the data suggests that building a technical team, building a team of engineers who have experience with previous adopters was critical to explaining adoption by any subsequent firm. The mobility of those engineers, their ability to move within the network, to establish the network by moving from one firm to another, is what we're observing in this data. And so what we see from the firm's perspective, from a company that is interested in adopting, we see them becoming, as Israel explained, more connected through hiring of engineers in the years prior to adoption. And then as they, after they become adopters themselves, the engineers who are part of that process go on and market their increased experience to other firms. They continue to build those connections. So it's this process, the mobility of engineers, the mobility of tacit knowledge that's embodied in the engineer's experience is critical to explaining the rapid and global process that we see that really transcends the history of gold and silver mining in Mexico, in the US West, in Western North America, but is part of a global process that includes South Africa, Australia, New Zealand, and has manifestations in India, in China, and other places around the world. So it's really a global process that's condensed in this 10, 20-year period, and that we're able to map in this global perspective. Thank you. Muchísimas gracias, Israel y Ted. Súper interesante lo que nos han mostrado ahora. Le voy a dar la palabra a Mike Best. Él es doctor en Historia Fronteriza de la Universidad de Texas en El Paso, profesor investigador de la División de Historia del CIDE y profesor afiliado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Es codirector de Archivomex, el primer laboratorio para preservación digital y modelado de datos y procesos históricos en México, autor de Roads of Compromise, Building Roads and Shaping the Nation in Mexico, 1917-1952, publicado por la Universidad de Nebraska en 2017. Sus líneas de investigación se centran en las humanidades digitales y la historia ambiental, la historia regional de la movilidad y transporte en América del Norte, y la frontera norte de México durante los siglos XIX y XX. Su nuevo proyecto de libro es una historia de la política del tránsito y la movilidad regional en el Distrito Federal con el título tentativo Not an Idle Place, Mobility, Technology and Contested Spaces in Mexico DF en 1867-1985. Adelante, Mike, bienvenido. ¿No te escuchamos? Ok, ya, mi micrófono, ya. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de comentar sobre esto. Fue un placer leer este artículo y dando cuenta del extenso trabajo que lograron para crear estas bases de datos, es muy impactante porque lo que estamos viendo es la creación de nuevos archivos de consulta. Y esta base de datos que elaboraron Ted y Israel, creo que también nos ayuda a ver nuevas perspectivas y llegar a nuevas conclusiones. Donde antes podíamos indicar tendencias, siento que con la recopilación de datos que han hecho, pueden hacer conclusiones mucho más firmes gracias a esos datos. Una pregunta que tengo antes de comenzar mis comentarios. ¿Están contemplando expandir este trabajo a un proyecto de libro? Tenemos estamos coordinando un libro con otros profesores que ahorita ya lo tenemos que mandar a dictaminación en a MIT Press, pero más bien estamos, digamos, Ted y yo estamos haciendo distintos artículos sobre usando esta base de datos. Publicamos uno en Enterprise and Society este año
y este sería como el segundo que estamos haciendo y pensamos hacer más. Pero, Okay, no, tenemos planes sobre otros artículos que tratan diferentes aspectos de la experiencia de los ingenieros, algunos que sigue de los bases de datos y otros que tal vez requieren más investigación clásica en archivos, investigaciones cualitativas. El motivo de la pregunta es porque hay mucho en marcha en este artículo. Hay las vidas de estos ingenieros que están moviendo en distintas partes del mundo. Hay la explicación de la metodología de cómo analizar estos datos y cómo calcular la información. Vemos, es una interesante mezcla de ciencia social, humanidades y ciencia de datos en este artículo. Algo muy interesante también es el uso de las empresas como unidad de análisis. Muchas veces hablamos de cómo escapamos de la percepción del nación-estado, y con este trabajo apuntaron una metodología y una vía narrativa muy clara para ampliar nuestras perspectivas y hablar sobre varios países, varias regiones a través de la empresa y cómo los empleados, los ingenieros están moviendo y conectando. Y me encantó las pequeñas historias de los ingenieros que incorporaron en el texto. Yo quería más, por eso quería preguntar sobre qué es el siguiente paso, porque yo quiero saber más de las vidas de estas personas. Fueron partes muy ricas del texto. También la explicación sobre la metodología es muy rica, muy clara, pero es un artículo, ¿no? Y el sentido que tengo, y tal vez es algo para pensar en cómo balancearlo. A mí detecté como tensión entre dar la historia y explicar la metodología. Que, por ejemplo, en la sección, cuando están hablando del, sí, de este ingeniero C.W. Van Law, fascinante su trayectoria y todo. Y es interesante, y pronto pasamos a un estudio de los datos y la metodología. So, creo que para mí, si tengo una sugerencia, es pensar en cómo reajustar este balance entre la narrativa y la explicación del análisis de los datos. También, yo creo que tal vez tienen dos artículos en este artículo, porque como mencionaba, hay mucho, es muy rico este artículo. Pero en el apéndice, toda esta explicación sobre cómo revisar los datos usando R, cómo llegaron a estas conclusiones. Estoy viendo en particular la apéndice 2, extracción, cleaning and name parsing. Esto, yo podía ver esto como un tipo de artículo que podía ser publicado en Unlocking the Archive, que es parte de esta serie de estudio en archivos de American Historical Review, si no me equivoco. So, yo digo, tal vez considerar no dejarlo en el apéndice, subirlo a su propio artículo, uno de difusión para una sección de revistas sobre métodos y archivos. Es un impresionante trabajo. Después de varios años trabajando en datos, puedo apreciar qué tanto han logrado en esto y el extenso de trabajo. Yo quiero saber un poco más sobre
capturaron esos datos y convirtieron del escrito a archivos digitales. Pero reservamos esta pregunta para más tarde. Pero excelente trabajo. Me gustó mucho el artículo. Me da mucha alegría saber que van a expandir con otras investigaciones. Y para mí quiero ver más sobre estos ingenieros. Algo más, otra cosa. Esta discusión de las redes, yo creo que es una perspectiva muy central al trabajo. Sé que esta idea de cómo se difundió el conocimiento es importante, pero la red como entidad, yo creo que es súper, es su propio sujeto. Pensaba en como la teorización de Manuel Castells y las redes. Y es genial. Pero aquí vemos las redes. Vemos algo concreto y práctico, pero bien teorizado. Y yo también quería saber más sobre cómo estas redes vivieron, cómo las personas movieron y cuáles son las relaciones, si estamos encontrando rivalidades amigables, rivalidades no tan amigables, cuáles son las tensiones sociales dentro de estas redes de ingenieros. Sé que tengo 20 minutos, pero siempre termino temprano, lo siento, pero esto no es decir que hay algo que falta, es un excelente avance de trabajo y felicidades. Muchas gracias, Mike. Le voy a dar ahora la palabra a Ricardo. Les regreso la palabra a ustedes, Ted e Israel, y después abrimos una ronda de preguntas de los asistentes. Ricardo es doctor y maestro en Historia por el Colegio de México. Está actualmente, y con estudios postdoctorales en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Sus investigaciones abordan aspectos políticos, institucionales y económicos de la transición de la Nueva España al México independiente. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Economía, con la asesoría del doctor Antonio Ibarra. Su tesis doctoral, Los enigmas en la formación del sistema monetario mexicano durante la transición del virreinato a nación independiente. Recibió el primer premio a la tesis doctoral por parte de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos de 2021 y también la mención honorífica por parte del Congreso Latinoamericano de Historia Económica en 2020. Además, sobre el tema puede leerse Guerra Civil y Génesis Institucional, la Casa de Moneda de Guanajuato y su transición al México independiente, 1812-1825 en Mexican Studies. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes y nuevamente agradecer por la invitación a esta sesión del Seminario Interinstitucional de Historia Económica y desde luego voy a reiterar las felicitaciones y el reconocimiento por el texto, por el avance de investigación que han hecho circular y la verdad que es loable. En primer lugar, como ha dicho Michael, la base de datos en sí misma, ¿no? Voy a tratar, desde luego, de no repetir puntos importantes que ya Michael ha compartido, pero sí incluso empezaría subrayando el valor que tiene la base de datos tanto para el propio trabajo como para, digamos, problemas de investigación a futuro. Y de hecho son algunas preguntas, o en ese sentido van a ir encaminadas algunas preguntas que haré un poquito al final de mi intervención. Pero desde luego, felicitaciones a los dos autores del avance. También haría énfasis en dos términos que a su vez denotan procesos al interior del avance de investigación. La distinción que hacen entre adopción y difusión, entendidos como ciclos, ¿no? Que se van repitiendo, que se van extendiendo, que van mostrando comportamientos globales distintos, ¿no? Pero la distinción en sí misma es interesante porque el fenómeno de la adopción invita a pensar en distintos grados de apropiación o de transformación de este conocimiento para refinar los metales, ¿no?
Y la difusión en sí misma, pues es multidireccional, aunque con patrones que se han explicado tanto en el avance escrito como en la magnífica presentación que nos compartieron hace algunos minutos. Entonces, adopción y difusión me parece que son términos clave que están, digamos, vertebrando el trabajo, ¿no? Pasaría a algunas preguntas. Son preguntas que tienen más que ver con pues, solicitar como más información, que se extiendan más en algunos aspectos, ¿no? Algunos podrían abordarse en el propio trabajo, pero reitero, otros tal vez, digamos, como que se antojan más para trabajos a futuro, ¿no? Como el propio Michael un poquito ha apuntado, ¿no? Me parece pertinente la reconstrucción inicial del contexto de globalización económica y científica, ¿no? Hay una globalización creciente, aguda, ¿no? A fines del 19, principios del 20, que toca distintos aspectos, ¿no? No solo la convergencia de mercados, sino también tecnología para la comunicación, para la industria eléctrica, para distintos rubros de la economía, la sociedad, la estadística, la contabilidad, las finanzas, ¿no? Que un poquito ahí están acompañando a la importante actividad minera. Entonces, eso me pareció muy atinado, invertirle párrafos a ese aspecto, un poquito igual para atraer la mirada de los lectores, ¿no? Del público en general. Hay una globalización creciente de técnicas y creo que en el texto eso es palpable. Y también, desde luego, entiendo que hay una justificación para centrarse en esa cronología, digamos, de intercambio y vínculo sostenido a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, también de manera simultánea, como suele ocurrir en estos estudios, ¿no? Veo procesos que pueden también recibir una lectura, digamos, de largo aliento, de larga duración, ¿no? Sin por ello, digamos, contravenir la importancia de centrarse a fines del siglo XIX y principios del XX. Y me explico un poco más de manera concreta, ¿no? El funcionamiento de estas empresas, de estas asociaciones, de las joint stock companies, en realidad es un fenómeno que viene incluso de la primera mitad del siglo XIX. Las redes de ingenieros, de técnicos, de especialistas en algunos rubros de la minería, entre otras actividades asociadas a la minería, digamos, es un fenómeno que se va acumulando, que se va construyendo con redes, a veces triangulares entre 2 o 3 compañías, ¿no? Que van un poco compartiendo la mano de obra especializada en este caso, ¿no? Y preguntar si habría cabida, digamos, en la versión final del trabajo, para una mención de estos procesos que, desde luego, a veces es difícil sintetizarlos, pero que, como decía, provienen de fenómenos previos, de cronología previa. Veo incluso muchas similitudes, por ejemplo, con minas, para el caso mexicano al menos, que operaban en la primera mitad del 19, de Anglo-Mexican Mining Association y de United Mexican Association. Un poco compartían a los técnicos, a los ingenieros. Claro, lo he visto más para herramientas concretas o maquinaria concreta como la máquina de vapor, para la minería y la monedación, pero la modalidad, eso sí lo veo como un paralelismo o algo que permanece a lo largo de todo el siglo XIX. También preguntarles, esto me parece que está claro en el texto y también se menciona en la presentación. Entiendo que hay que tener mucha precaución con un análisis basado en los estados-nación o en el contexto nacional, digamos, del entorno concreto de cada una de estas compañías, pero preguntarles si pueden dar un poco más de detalles de cómo van a considerar la interacción entre estas compañías, digamos, y el contexto que las envolvía, ¿no? Un contexto que tiene que ver con el juego institucional de cada país, con las patentes, con el contexto científico y laboral de cada uno de estos países, digamos, sin menoscabo también de que cada uno de esos países tenía un medio
periodístico o de opinión pública, obviamente variable, ¿no? Que podía acompañar la circulación de conocimiento especializado en torno al método del cianuro para la refinación. Es decir, hablar de una circulación y recirculación interna, externa de saberes mineros, por llamarlos de alguna manera, ¿no? También preguntarles sobre posibles continuidades para el trabajo. Se está dando una globalización de distintos tipos de conocimiento. Tanto en el texto como en la presentación se mencionan directamente circulación de revistas o medios especializados, el Engineering and Mining Journal o también el Mining and Scientific Press, ¿no? Pero reitero un poquito, se daba un engranaje o se daba una apropiación, digamos, de estas racionalidades dominantes en la ingeniería minera a nivel local, o era una aplicación más vertical, más lineal, digamos, propiamente en las compañías mineras y en los socavones y en los talleres o fábricas para refinar los metales, ¿no? Un poco para descubrir o explorar el contexto que envolvía a cada una de estas empresas, ¿no? Bueno, un poquito eso, y desde luego sé que puede, como ha anticipado Michael, es un trabajo y la base de datos en concreto que puede dar muchas líneas de continuidad, pero bueno, a nivel de preguntas sobre cómo se va a concluir esta versión final del trabajo, pues bueno, sería eso lo que compartiría en primer lugar. Y de nuevo felicitarles y agradecerles la invitación. Muchas gracias, Ricardo y Mike. Adelante, Ted o Israel. Ok, gracias. Y me parece que dado la gran cantidad de comentarios y preguntas y todo lo que comparten Michael y Ricardo, y sí, tenemos un libro que está dentro de este artículo y hay tantas direcciones en que podemos expandir este análisis, esta historia de la minería global y el lugar de los ingenieros en estos fenómenos. Pero y hay tantos puntos que están muy importantes, muy interesantes y me parece relevante a nuestro trabajo que comparten Michael y Ricardo. Y solamente comentar en uno o dos, y tal vez Israel también. Uno es, esto es un comentario global en a sense, pero hay un balance, hay un trade-off entre entre la perspectiva de 30,000 feet que tenemos en el database y lo que lo que queremos ver es las relaciones on the ground entre los ingenieros, las interacciones, las relaciones, las conexiones, la manera en que los ingenieros, las compañías están relacionando con otros en la adopción y la implementación del proceso. Y hay un trade-off entre la historia anecdótica y la historia de lo que ocurre on the ground, on the shop floor, en los lugares y la perspectiva que nos dan la database. Y entonces, tenemos que encontrar que escoger la balance que tenemos en este artículo. Y me parece que hay algunas sugerencias sobre esto.
en sus comentarios. Entonces, gracias por eso. Israel, tal vez. Sí. Sí, muy rápidamente contarles, sí, hace como bueno, ya 4 años, más de 4 años, ya van para 5, Ted y yo empezamos a trabajar y básicamente los dos hacíamos historia, pues más bien cualitativa, ¿no? De lugares específicos. Y lo que pensamos es que nos faltaba una visión general de qué habían hecho estos, o sea, como que los ingenieros que aparecían en nuestra historia, no los podíamos ubicar en un proceso más global, ¿no? Está obviamente pues, la perspectiva que ha mencionado Ricardo, ¿no? De la globalización de esa época, ¿no? Que está sobre todo enfocada, muy enfocada en el mercado, ¿no? En el mercado, la migración, ¿no? Son como los grandes actores que aparecen en esa globalización de finales del 19, principios del 20, pero nosotros nos dábamos cuenta que había una parte técnica y que no había realmente, pues, realmente bibliografía de la que pudiéramos sacar cosas. Entonces empezamos, de hecho, las primeras bases de datos, que fue de el American Institute for Mining Engineers, of Mining Engineers, esa se capturó con OCR, pero todavía muy manual, digamos, como viendo la tabla de Excel y tal, y ya después en algunas partes, y ya después empezamos a usar R, pero más o menos rápido, para limpiar los datos. Entonces, las bases de prácticamente todas las escuelas que tenemos, las listas de alumnos de egresados que tenemos, se capturaron con OSR y con expresiones regulares, básicamente es lo que usamos para. Entonces, como hay listas, entonces podemos decir, bueno, más o menos casi siempre ponemos nombre, digo apellido, coma, nombre y luego ocupación y luego dónde está y luego qué compañía trabaja y así, ¿no? Usando expresiones regulares podemos construir la base de datos, pero pues sí es un proceso que ha sido pues, más o menos largo. De hecho, ahorita estamos experimentando con visión por computadora para procesar el Engineering Mining Journal, porque pues también, digamos, esa forma de codificación es importante para nosotros, pero pues precisamente por eso estamos como un poquito, como dice Ted, ¿no? A 10 kilómetros y viendo eso. Otra cosa es que sí, precisamente algo que nos sorprendió, es que viendo el proceso de manera más global, los contextos institucionales nacionales parecen más o menos irrelevantes, la verdad. La tecnología se adopta tan rápido que es muy difícil que los contextos institucionales nacionales se estén adaptando a esa velocidad, ¿no? Entonces, o sea, que sean cambios que pasen en ese momento, sino que más bien justamente hay una parte que es técnica, que son los ingenieros los que están llevando a cabo esa tecnología. Respecto a los comentarios, yo creo, queremos hacer un artículo sobre la red en general. Este es como una primera parte de usar la red que ya tenemos aplicada a la cianuración. Estas compañías son solamente la red de compañías que están en el sector minero de plata y de oro, ¿no? Entonces hay una red más grande que tenemos que incluye además instituciones, no corporaciones, sino por ejemplo universidades, servicios geológicos nacionales, etcétera, otras formas de empleo. Esa red más grande también sí quisiéramos presentar, todavía no lo hacemos. Y sí tenemos que hacer ya o sea, ese apéndice fue creciendo y sí necesitamos hacer pues un artículo de metodología. Pensamos publicar la red, la base de datos, hacerla accesible, y pues digamos con el artículo metodológico correspondiente a ella, ¿no? Entonces, sí. Respecto a las joint stock companies, aquí hay compañías que son joint stock y unas que no son joint stock. O sea, hay unas que no todas son, no todas tienen inversión en ese sentido. Hay multinacionales en esta base de datos, hay compañías con capital local, nada más. Entonces, no todas son joint stock. Pero en definitiva, de hecho, todas estas compañías lo que sí están haciendo es generando una red tecnológica a nivel mundial, ¿no? Entre joint stocks, multinacionales, compañías locales, etcétera, ¿no? Hay todos esos arreglos corporativos.
Muchas gracias. Abrimos ahora entonces la ronda para preguntas. Adelante, Quetza, y si quieren ir Quetza, Cristian y Antonio. Perdónenme. Quetza, Cristian, Antonio y Santiago. Cerramos Anne la está primera levantando ronda. la mano, análogamente, Ay, digamos. y la doctora Ann, sí, ya la vi. Perdón. Entonces, ¿les parece esas 5 primeras ronda de preguntas y después la siguiente ronda? Adelante, primero Quetzal y luego Cristian. Muchas gracias a todos y a todas por acá. Igual me parece impresionante, suscribo lo que han dicho sobre el trabajo que han hecho alrededor de la base de datos y la sistematización. Tengo algunas observaciones o preguntas muy específicas y entonces las voy a hacer casi tal cual las tengo para no quitar más tiempo, pero hay una que me importa mucho. Han hablado de, pues obviamente tienen al centro a los ingenieros, a las firmas, a la globalización, el mercado, ¿no? Me parece o me llama mucho la atención que prácticamente no aparezcan obreros, ¿no? Y he comentado o hemos dicho varias cuestiones con Israel al respecto. Sé que no es el objetivo del trabajo, ¿no? Lo tengo muy, muy claro, pero por ejemplo, muchos de los desarrollos tecnológicos que me imagino debe ser muy problemático identificar es a partir de lo que hacen directamente los mineros más que los obreros, los mineros, ¿no? Directamente ellos, ¿no? Y que los ingenieros, como ustedes hablan en su trabajo, sistematizan, formalizan, etcétera, ¿no? Entonces, que me imagino que es difícil, pero por ejemplo, a lo mejor rastrear qué tanta mano de obra es expulsada por la tecnología que va entrando, ¿no? A lo mejor sería un indicador que aparece por ahí, porque a mí me cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Entonces, sin perder de vista lo que les digo, que sé que su objetivo es uno muy, muy, muy puntual, ¿no? Después, cuando hablan de la velocidad de la tecnología, ¿qué tan debe estar directamente relacionado con la concentración del sector, ¿no? Si está sumamente concentrado, corre muy rápido, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué eso no lo tienen como una variable en el modelo que presentan? Además, otro me parece que no sé si aparezca ahí, qué tanto van y vienen, hablan del sector público, pero dentro del sector público, los ingenieros, cómo se mueven, el ejército, ¿no? O los ejércitos, si tienen alguna presencia ahí o no, ¿no? O sea, es una pregunta así muy, a bote pronto, y si se han encontrado algo con el robo, ¿no? De tecnologías, de patentes y todas esas cuestiones que digamos son un poco inherentes en tanto a los secretos industriales y todas estas cuestiones, si han encontrado algo ahí. Y finalmente, si los contratos de los ingenieros tienen restricciones de movilidad, ¿no? Porque ven que de repente cuando estás en algún sector te dicen, no te puedes, si te cambias de trabajo no te puedes ir al mismo sector, ¿no? Si en aquella época existían estas cosas o las han rastreado o simplemente no. Serían las notas que tengo, no me detengo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Quetzal, por la claridad y puntualidad en las preguntas. Adelante, Cristian. Muchas gracias. No sé si me escucha bien. Sí. Perfecto. Oye, me interesó mucho el paper, la verdad es que se me hace muy interesante. Muchas gracias. Yo solamente tengo dos preguntas. La primera es que me recordó mucho y quisiera saber ahí cuál es la diferencia con la adaptación de tecnología a otros sectores. Sobre todo me recordó mucho a la adaptación de que le dicen catching up de la industria textil, que es más o menos el mismo proceso, o sea, la industria textil en general en Europa y después en India. Y también de la seda, o sea, que esto lo explica Rodberry y David Ma en otros artículos. Entonces, para mí es como muy parecido a lo que pasa en la industria textil, en la seda, pero también en la industria acerera, a lo que ustedes están explorando. Entonces, no sé si hay alguna diferencia en esto, o sea, comparado lo que ustedes investigaron con otros sectores. Y la otra pregunta es, que también es importante, bueno, me llamó también la atención, es que en el caso de Sudáfrica me parece que también un gran incentivo para la adopción de tecnología, y que de hecho todo hay un tema y está muy bien explorado, son los altos costos de extracción del oro y la necesidad obviamente de sustitución de mano de obra, sobre todo mano de obra semi-cualificada, ¿no? Entonces no sé si también pueden explorar ese caso. Ahí, ¿qué tanto influyó en términos, como lo hacen ustedes, cuantitativos, este alto costo de la mano de obra como un incentivo en Sudáfrica para la adopción de tecnología? Y ya, eso. Muchas gracias, Cristian. Adelante, Santiago. Hola. Bueno,
Mi pregunta es casi un comentario y va o está muy enlazada con la última cuestión que planteaba Horacio, ¿no? En el sentido de las restricciones. Si vuestra base de datos permite ver algo al respecto. Y lo digo por lo siguiente. Valdaliso y yo analizamos en un determinado momento parte del sector europeo y en particular el español en un periodo muy diferente, ¿no? Que es el final del siglo XX y las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Hicimos algunas redes y lo que veíamos era que claro, vosotros estáis en un salto, en un cambio tecnológico, ¿no? En aquel momento también en esas tecnologías de información había cambios tecnológicos. Entonces, si habéis detectado algo como lo siguiente, que algunos ingenieros perteneciendo a empresas de pronto dan un pequeño avance y esas empresas no lo quieren poner en funcionamiento o hacen alguna restricción de esa posibilidad porque están explotando el negocio de otra manera. Entonces esos ingenieros se ponen, digamos, hay como un pacto entre ingenieros de otras empresas y van formando un grupo de interés que termina gente saliendo de 1, 2, 3 empresas y formando una nueva empresa con el nuevo avance tecnológico. Eso nosotros llegamos incluso a detectarlo, a darle un nombre, ¿no? Como algo parecido, algo así, como un grupo de interés que se va generando antes de que se forme realmente la empresa y, digamos, la base de todo es la amistad o la conexión entre ingenieros de diferentes empresas que se saltan todas esas restricciones que las empresas les ponen y que den la oportunidad tecnológica y la ponen en práctica en una nueva empresa. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Adelante, Antonio. Sí, a mí bueno, los felicito, es un trabajo bárbaro y además con expresiones cuantitativas relevantes que nos permiten ver la velocidad y el tejido relacional de la movilidad de los ingenieros, es decir, la manera efectiva como se produce la difusión tecnológica, ¿no? Porque forma parte importantísimo el ingeniero como capital humano que socializa el cambio tecnológico. Y sí, a mí la parte que me impresionó fue la velocidad. Sin embargo, y la velocidad y la integración global del conocimiento, ¿no? Muy rápido. Es realmente un proceso de globalización acelerado del conocimiento que va a homogeneizar a cierto nivel la industria minera. Pero me inquieta una afirmación bastante taxativa. No hay influencia institucional en esta globalización, es decir, no es relevante. Quiero saber de qué se refieren con eso. Es decir, ¿son los derechos de propiedad que están por encima de todas las reglas? ¿O hay una visión fundamental de que no hay fricción fiscal, por ejemplo? ¿No? Es decir, que los estados no importan. O el tejido entre las empresas que llaman relevantes es tan denso que pueden, digamos, ignorar completamente las condiciones, no solamente de las instituciones formales, sino de las informales a la que se refería Quetzalcóatl, es decir, al tejido social de las empresas, es decir, a los trabajadores, a la capacidad de resistir o de transformar esa tecnología. Yo sé que eso es un análisis cualitativo y probablemente lo que exigiría es un contrapunto, ¿no? Quiero decir, Australia, Sudáfrica, Nevada, México, ¿no? Por decir algo. Porque sí, efectivamente hay distinta elasticidad de las instituciones y distinta agencia de los actores. Entonces, pasárselo así, esa tentación de economista de ceteris paribus no ayuda a los historiadores. Muchas gracias. Adelante, doctora Ann. Con la intervención de la doctora cerramos esta primera ronda de preguntas y después, Oscar, te doy la palabra. Muchas gracias. Nada más un par de cosas y me disculpo por no haber leído el trabajo, entonces no sé si voy a comentar algo que está en el trabajo, pero lo voy a leer después. Hay un artículo de Miguel Dabazán en la Historia Mexicana
de hace algunos años que habla de la dificultad de los ingenieros mexicanos para trabajar en las grandes empresas porque siempre traen gente de fuera. Entonces hay un aspecto negativo, de hecho, para México en términos del freno del sector local por la influencia global apabullante de estos ingenieros que tienen ustedes rastreados. Entonces, pues tal vez sería interesante ver el otro lado de la moneda ahí en términos de cómo afecta eso al mercado de trabajo local. También en las gráficas veo que ponen distancia y tiempo. También yo me pregunto si un factor muy importante en un país como México no son las distancias hasta el lugar donde se tiene que poner este nuevo equipo. Transportar los tanques para la cianuración en aquel entonces ha de haber sido más que difícil. Y la necesidad de tener la electricidad para el proceso de cianuración en un país todavía no electrificado, apenas está empezando, pues obviamente era un problema. Y como el método para la cianuración implica mover enormes cantidades de material, mucho más de lo que se movía para la amalgamación, eso implica que si no está cerca de un ferrocarril está muy difícil movilizar todo esto. Son factores que influyen en esas gráficas que hicieron. Y seguramente vieron para sus bases de datos el libro de Francisco Meyer sobre la formación de compañías americanas en este periodo en Guanajuato. Y bueno, Israel conoce muy bien la bibliografía sobre Pachuca, la tesis de Rocío Barrera, perdón. Bueno, y obviamente lo que se hizo en El Oro y en Tlapujahua, en este mismo periodo, hay varios autores que han trabajado muy a fondo esto. Seguro que ya lo vieron. Me disculpo porque les digo, no leí el artículo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Adelante, Ted e Israel. Okay. Sí, muy rápido. Obviamente, a ver, tengo aquí varias. Digamos, algo que es único, digamos, de las tecnologías es una sola tecnología, ¿no? Estamos simplemente ocupándonos de una parte del proceso, pero ese proceso sí cambia muchas cosas. De hecho, digamos, al final eso implica que se haga minería no selectiva, ¿no? Lo que se llama minería industrial, la cual pues ya no estás viendo, digamos, tan detalladamente qué roca vas a sacar, sino empiezas a sacar cada vez más y más y más. Pero, pues, digamos, no tenemos información. Parte de por qué también no se hacen estudios o por qué se hacen más estudios con lo que se llama la perspectiva nacional que con otras perspectivas analíticas de unidad, es que simplemente hay datos. O sea, el Estado recopila un montón de datos y tal, ¿no? Y las empresas, es muy difícil acceder a estas empresas que estamos analizando, ¿no? Las últimas, pues son miles de empresas y obtener cuántos trabajadores tenían, ¿no? Cómo si habían expulsado mano de obra y todo eso, pues es muy, muy complicado, ¿no? Es digamos, simplemente ya rastrear su staff a nivel más alto fue una chambota, ¿no? Entonces, digamos, eso sí no lo podemos hacer y justamente estas interacciones a nivel de piso, lo que decía Ted, es algo que de hecho pues los dos hacemos, Ted, digamos, toda esta parte institucional y que las leyes de patentes y todo eso Ted ya lo hizo en su libro, ¿no? En específico sobre la cianuración. Y pues todo lo de la resistencia obrera y tal, eso también es algo que yo he trabajado. Pero digamos, este nivel macro es el que ya, digamos, ese tipo de contextos es muy difícil mirarlos. Y también parece que justamente lo que decía Toño respecto a la homogeneización, parece que la homogeneización es una fuerza mucho más fuerte de lo que pensamos, ¿no? Es decir, pensamos que pues la mano de obra en cada lugar hay toda una historia. Uno de nuestros colegas hace historia sobre administración del trabajo en África del Sur, ¿no? Y cómo hay una serie de debates al respecto de la mano de obra negra contra la mano de obra blanca, contra la mano de obra blanca europea, contra los chinos, etcétera. Pero
la tecnología, digamos, en torno a lo que está generando todo eso. Hay debates sobre cómo administrar el trabajo, pero eso no afecta, o al menos no aparece, digamos, como tan central como para que Sudáfrica adopte mucho más antes que otros, ¿no? Obviamente, pues en un ejercicio estadístico, pues muchas de estas diferencias se van a ir. Otra cosa, respecto a la comparación, no es un cambio incremental, es un cambio que se hacen los ingenieros, se diseña en un laboratorio, no viene, digamos, de la planta en sí, no se le ocurre como a un trabajador ahí, sino que viene, ya es pues una investigación más en términos industriales y sí, obviamente tiene muchas similitudes con otros procesos de difusión. Es difícil, no hay tantos trabajos que mapeen así en general, como que logres obtener un universo y qué tanto se adopta a nivel global. Hay estudios, por ejemplo, de adopción de tecnologías del carbón, ya en el siglo XX, pero sí pensamos que pues algunos de estas características también pueden aplicarse al caso, por ejemplo, de los textiles, ¿no? Ahí hay mucha, digamos, por la primera revolución industrial hay más trabajos, pero, digamos, no hay, o sea, al mismo tiempo a lo que voy es que al mismo tiempo parece que es un caso muy, que se puede aplicar a muchas otras industrias y al mismo caso no hay tantos estudios de esta naturaleza que mapen en un universo más o menos cerrado, cómo se va cambiando, ¿no? Los ingenieros fundadores de empresas es muy interesante, digamos, es algo que pasa durante todo el siglo XX, ¿no? Y que logran obtener capital. Yo creo que eso a lo mejor sí podremos rastrear si van en grupos, digamos, ¿no? Si se mueven en grupos. Es decir, si hay una serie, digamos, hay una correlación entre que uno se mueva y que otros se muevan, ¿no? Tendría que pensarlo un poco más, pero también los ingenieros son los que están fundando empresas en esta época, digamos, los que se habla mucho de los Guggenheim y tal, pero son los ingenieros los que están encontrando Chuquicamata, El Potrero, digamos, estas grandes minas, la Queneco, todas esas en realidad son fundadas por ingenieros, ¿no? Por fuera, digamos, de estos magnates. Y la variable distancia intenta que, o sea, para obtener para que tuviéramos la distancia a nivel global del acceso a la tecnología, que tan difícil era llegar, tendríamos que tener básicamente datos geográficos de todos los caminos en todo el mundo en esa época, ¿no? Entonces es un poco complicado. La variable distancia de los que adoptan antes intenta como, o sea, de alguna manera captura eso que dice el autor Staples. Es decir, por ejemplo, Mineral del Chico está más o menos cerca de Pachuca, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, si lo adopta alguien en Pachuca, y luego lo adopta en Mineral del Chico, es razonable pensar que tienen acceso más o menos a la misma infraestructura en muchos niveles para poder adoptarla, ¿no? Entonces, por una parte puede ser que es el mismo tipo de mineral, puede haber una planta eléctrica más o menos cerca, acceso a ferrocarril, etcétera. Entonces, esa variable de distancia en realidad está capturando información a nivel local, ¿no? También. Entonces, esa variable de la distancia. Y lo de los secretos industriales, esto creo que Ted va a saber más al respecto, digamos, qué tipo de información compartían los ingenieros y si podían emplearse o no. En realidad era mucho más libre de lo que es ahora. Sí, tal vez nada más que para empezar, muchas gracias por todas las preguntas, los comentarios tan importante, tan agudo, tan relevante a nuestro trabajo. Y pienso que no podemos responder a cada uno, pero solamente algunos comentarios. Uno es el punto sobre las redes. Las redes
crean oportunidades para de incluir algunas personas, algunos ingenieros que tienen ciertos aspectos, ciertas características, pero las redes al mismo tiempo excluyeron otros, y dependen los criterios, los requisitos de hacer la red. Y en México la historia es una historia en la minería en que los ingenieros mexicanos están ocupando puestos muy importantes en la minería en los 50, 60, 70, 80 del siglo XIX, pero las transformaciones, la concentración de la minería de las compañías, las transformaciones tecnológicas establecieron nuevas situaciones en que que excluyen la mayoría de los ingenieros mexicanos y dentro de una generación más o menos entre los 70 y 90. Y esto es una cosa que podemos ver en la historia on the ground, pero en nuestra base de datos es más difícil entender, ver y explicar lo que están incluyendo y los que están excluyendo en la red. Y esto es una cosa que tenemos que investigar y explicar más en nuestro trabajo. Bueno. Oscar, me parece que tenías una pregunta, comentario. No te escuchamos. Si abres tu micrófono. Ahí está, listo. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ah, perfecto, qué bueno. Buenas tardes a todos, muy interesante el trabajo. La verdad es que el trabajo de Ted y de Israel, precisamente sobre patentes y sobre todo el contexto industrial, ha sido muy interesante y muy inspirador. Sin embargo, también me quedé pensando un poco en este elemento que destacó un poco Ricardo y también el profesor Antonio sobre el factor institucional. Y yo creo que para darle un poco más de robustez quizá a los resultados, quizá sería interesante meter esta variable como de capacidad estatal, que para esto se me ocurre, por ejemplo, la base de datos de Martin-Eco, porque sería muy interesante ver. Mi intuición sería quizá que en contextos con una capacidad estatal un poco limitada, lo cual afecta el desarrollo de patentes, etcétera, quizá podemos tener que, como en el caso de México, podemos tener un escenario como el que marcaba Stephen Haber y Noel Maurer, que precisamente ante un nivel de capacidad estatal un poco limitado, tenemos la proliferación de ciertas compañías o de ciertas industrias, y creo que destacar este punto sería muy importante precisamente para entender cómo es que se da la difusión de este tipo de tecnologías en un contexto global. Creo que sería muy interesante meter este factor. También, por otra parte, lo que ya un poco respondió Israel, sobre controlar el acceso a este tipo de conocimiento o la difusión del conocimiento, lo cual me recuerda un poco al trabajo de Anton Hawkes para el caso de Inglaterra en el siglo XIX, y de este tipo de instituciones donde precisamente se da este intercambio de ideas, ¿no? Que ahí podían ser librerías, etcétera. Y no sé qué tan sencillo sería meter una proxy de este estilo, quizá también al análisis, porque precisamente ampliaría mucho esto. Sumado a eso, pues las variables geográficas, la presencia de oficinas postales, que creo que sería muy interesante y precisamente metería el paper en otro tipo de discusiones también más relacionadas como el proceso de la formación de los estados o de la modernización de los estados. Eso por una parte. Y por otra, si se me pudiese repetir la variable control capital, ¿qué es lo que está dando? Entiendo que, no sé si se refiere al capital inglés, porque me parece muy interesante, porque pues bueno, como sabemos para la minería, pues gran parte de los capitales eran ingleses. Entonces, en este sentido, esos serían los dos comentarios y muchas gracias. Y si me pueden comentar si se silenció el micrófono, porque tengo problemas aquí para... No, sí te oímos. Sí, te oímos perfectamente.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Yo nada más tenía una muy breve pregunta. Estas redes, por ejemplo, yo apliqué esta metodología de redes para el estudio del crédito en la Nueva España a finales del siglo XVIII. Entonces, y lo que pude ver fue distintos patrones, cambios de patrones en la dotación de créditos a partir del establecimiento de la consolidación de vales reales, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto, digamos que a partir del estudio de redes pude darme cuenta de la difusión del crédito del crédito civil en la Nueva España. Entonces, yo lo que me gustaría preguntar es cuál es el impacto de estas redes en la productividad del sector minero. O sea, más allá de conocer, digamos, cómo se fueron estableciendo, cuáles son los canales por los que se van conociendo esta gente, y no solo la gente, sino cómo se va difundiendo el conocimiento, sino cuáles, si tuvieron un efecto en la productividad del sector, o cuál fue su efecto en general, ¿no? Nada más. Adelante, Ted o Israel. Bueno, sí sería interesante crear una variable productividad, digamos, a nivel de las empresas, como, digamos, el acceso a la fuente ahí es el central, ¿no? Entonces, digamos, hay algunas empresas reportan su producto, digamos, su producto bruto, ¿no? Tantas toneladas año con año, pero no todas. Entonces, al tener una base tan grande, lo que sí te permite hacer es que, digamos, si le pides a la base de datos que te diga qué empresas sí reportaron su capital y que sí reportaron, de todos modos tienes un conjunto, una muestra pues bastante grande de empresas. Entonces, tendremos que ver, como dice Ted, digamos, la adopción de la tecnología incrementa mucho la productividad a nivel local, pero también a nivel global. Es una tecnología que en realidad pues cambia mucho qué tanto se produce, pero sí es una variable que sería interesante verla, ¿no? Básicamente centralidad contra productividad, la centralidad. Con respecto, gracias Oscar por la sugerencia. Yo creo que sí es una variable que podría incorporarse la state capacity. No me queda claro cuáles serían los resultados, pero digamos podremos controlarla en el modelo state capacity. Por los impuestos. ¿Eh? Muy fácil, por los impuestos. Muy fácil. Imputar el impuesto de extracción a los costos de cambio tecnológico. Pero hay bases de eso a nivel global. Tienes la fiscalidad de los países y entonces lo que tienes que relacionar es la productividad con el impuesto y establecer una relación de correspondencia. Evidentemente, en los primeros momentos, yo creo que los estados son más débiles para fiscalizar, pero eso se va incrementando en función también del producto de las empresas, y entonces ahí el peso de la fiscalía, pero también depende de esto que decía Oscar, por supuesto, las capacidades fiscales de los estados son muy diferenciadas, y eso podría ser muy interesante, donde se encuentran nichos mucho más, digamos, mucho más dúctiles para desarrollar rápidamente este cambio tecnológico sin presión fiscal. Y luego se incrementa la fricción, ¿no? Y esa es una buena medida de la capacidad de los estados para intervenir directamente en los beneficios de un cambio tecnológico. O adoptar, digamos, por vía fiscal también, el cambio tecnológico, e introducirlo en su matriz productiva, desgravando el producto, ¿no? Yo creo que habría que ver cómo juegan las instituciones, porque es una relación de fuerza, ¿no? Sí, con las empresas. Nada más rapidísimo, en ese sentido, no, yo también me quedé pensando en eso sobre la política arancelaria. Tiene una gran impronta en la exención de bienes de capital. Entonces, pues no sé si esto también lo tengan pues como variable en el modelo, pues, para poder analizar, digamos, ya como un poquito más detalle uno de los factores por los cuales también pudo ser posible la difusión
de esta tecnología para aumentar la productividad del sector, ¿no? O sea, no sé, en general estaba pensando en eso. Adelante. Sí, bueno, en realidad, o sea, realmente la pregunta es si tenemos acceso a una base con, digamos, ese tipo de políticas a nivel global. Tendría que ustedes tienen sugerencias o algo así. O sea, yo sí siento que hay algunos índices así como de democracia y cosas así que se avientan luego hasta el siglo XIX y que a lo mejor ese podría ser usado, pero digamos ya el detalle, digamos, de qué tantos impuestos les cobran a las empresas y cómo va cambiando eso en el tiempo, pues sí nos implicaría pues hacer otra base de datos de fiscalidad en la minería, básicamente. O incorporar socios que lo han hecho. Sí, pero no, a nivel claro. global, Es que ustedes están dando una base de datos impresionante, magnífica. Cualquier socio se va a vincular esa base de datos poniendo lo que tiene. Así trabajamos en la base de datos del esclavismo, por ejemplo, ¿no? Con Boruki. Entonces, también. sí, esa es una posibilidad. Es decir, si haces un contrato, vamos a trabajar sobre esta base y esta variable la endogeneizamos a partir de que te vinculas con socios que trabajaron, ¿no? La fiscalidad por sector, por empresa, por producto, ¿no? Eso sería fantástico, porque entonces modelan la relación institucional, ¿no? Yo creo que ayudaría a la variable, no desacreditaría los datos. Me parece, es muy interesante y muy importante esta pregunta sobre las instituciones, los impuestos, los patentes, otros tipos de leyes y regulaciones, reglas, etc. Y me parece, a fin de cuentas, que las diferencias institucionales entre países, por ejemplo, para nosotros, los distritos mineros en el mundo, las diferencias, a fin de cuentas, no son tan importantes o no están suficiente diferente que cambia lo que ver en los datos, lo que ocurre en la adopción de tecnología. Pero también estoy de acuerdo totalmente que tenemos que establecer esto. Tenemos que por lo menos establecer un sentido del nivel de diferencia de los impuestos, de los leyes de patentes, de los otros tipos de instituciones que tal vez tienen impacto en la adopción. Pero eso, muchas gracias para empujarnos en esto. Pues muchas gracias a ustedes, sin duda un trabajo muy interesante con un gran sustento documental y tecnológico, ¿no? Analítico. Así que les agradecemos mucho haber presentado su texto. Muchas gracias a Mike, que ya se tuvo que retirar, pero también muchas gracias a Ricardo y a todos ustedes asistentes, porque creo que los comentarios que nos han expresado pues han sido muy útiles para nuestros ponentes. Los mantendremos en contacto con el siguiente seminario, que va a ser en el mes de junio. Así que no sé si tengan algún otro comentario que quieran dar, si no, bueno, pues damos por adelante, Santiago. No, era fue adiós. simplemente decir adiós. Bueno. Yo, muchas gracias de verdad por los comentarios, a Ricardo, a Mike y a todos los demás asistentes. Pues es un gusto presentar en el seminario. Gracias, Liliana, por organizar. No, hombre, de que muchas gracias por su asistencia. Gracias. Su trabajo. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Bye. Hasta luego. Chao. En septiembre presentamos el libro, ¿eh? Sí.